Estamos felices de estar conectados con ustedes y estamos listos para la clase. Así que vamos directamente al asunto. Lo segundo que les pido, gracias por compartir de dónde están conectados. Compartan este link ahora mismo en tu grupo de WhatsApp, de amigos, de gente de la iglesia. Todo lo bueno se comparte. Vamos a tener una clase clara que tiene que ser gente que tenga el corazón predispuesto para realmente aprender a escuchar la voz de Dios. El que no deja de aprender, no deja de crecer. Creo que esta es una noche de crecimiento espiritual y que yo tengo la convicción de que hay un puente que se está estableciendo entre el fluir profético que hay en Brasil y el fluir de Dios también en América Latina. Creo que Dios nos quiere llevar a una plataforma de madurez espiritual, donde lo profético por mucho tiempo ha sido algo que dudoso en algunos aspectos. Algunos creen mucho, otros directamente no creen nada. Y hay muchos que creen que Dios ya no habla en los días de hoy, que no existen profetas, pero hay muchos asuntos así que queremos hablar esta noche y quiero hablarles un poquito de quién va a impartir la clase. Él es un amigo, profeta y maestro. Él tiene un ministerio profético en Brasil, está participando en una iglesia local que se llama Jesus Copy, Copias de Jesús, en São Paulo, Brasil. Él tiene un ministerio de edificar el cuerpo de Cristo a través de una voz profética. Pero yo quiero comenzar con un versículo donde va a expresar bien como una introducción, también para presentarlo y poner una plataforma de revelación de lo que de lo que estamos apuntando con escuchar la voz de Dios. Si podría abrir conmigo en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos 1:1. Habla de que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, o sea, Dios es un Dios que habla, Dios es un Dios que habla de muchas maneras, y Dios es un Dios que habla muchas veces y en muchas ocasiones, y en el tiempo antiguo habló a los padres, a los patriarcas, por medio de los profetas. Pero dice en el verso 2, pero en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también todo el universo. O sea, aquí está hablando que en la temporada que estamos viviendo, después de la cruz, Dios habla a través de su Hijo. ¿Qué significa en la práctica que Dios habla a través del Hijo? El Hijo de Dios es Jesucristo. Y Jesucristo es un espíritu, porque el espíritu de Jesucristo, el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos, está en nosotros, el Espíritu Santo. Y Dios es espíritu y habla de espíritu a espíritu. Esa es la primera dimensión que Dios habla en lo personal, de espíritu a espíritu. La segunda dimensión es la misma revelación de Jesucristo, que Jesucristo es la palabra de Dios. Jesucristo es el verbo que se hizo carne, y la Biblia, la Escritura, es la palabra de Dios, por lo cual Dios habla en lo personal, pero Dios habla también a través de las Escrituras, a través de la palabra profética más segura, que es la Biblia. Y el Hijo también es un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que hoy es la iglesia. Dios habla de forma corporativa, Dios habla a través de los ministerios, a través de apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Entonces, Dios habla en lo personal, recibimos la palabra en lo personal, pero debemos confirmar en las Escrituras e interpretar en el cuerpo. ¿Qué significa interpretar en el cuerpo? Que la voz de Dios funciona corporativamente, que yo debo sujetar lo que he recibido a una autoridad espiritual que me ayude a interpretar tiempo y forma de lo que Dios me habló. Hemos encontrado muchos desequilibrios en el cuerpo de Cristo, con gente que por un lado se vuelve muy místico, dijo Dios me habló, y después tenemos otra gente que se vuelve muy analítico y que cree que Dios no habla más y solo confía en lo escrito. Pero Jesús dijo, para vencer las tentaciones de Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Jesús sabía lo que estaba escrito y Jesús sabía lo que salía de la boca de Dios, lo que Dios estaba hablando. Oro por una generación con madurez espiritual, que va a saber lo que está escrito y va a saber lo que Dios está hablando hoy.
de muchas maneras, de muchas formas. Él habla a través del Hijo, que es en lo personal, en las Escrituras y en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia local. Y con esa base quiero presentar a Fabio, porque creo que de los profetas que yo he conocido, Dios lo ha procesado durante años con esto. Dios lo habla en lo personal, pero es un profeta muy escritural y hoy van a escuchar de cómo interpreta a la voz de Dios siempre a través de las Escrituras y amplifica las profecías bíblicas. Creo que todo profeta reconocido por Dios debe estar alineado a las Escrituras. Entonces hoy vemos mucha gente que habla desde su corazón, desde visiones, desde experiencias, pero no están colaborando con el plan de Dios y con las profecías bíblicas, que es la palabra profética más segura. Y por otro lado tenemos profetas sueltos, como profetas silvestres, que hacen lo que quieren, donde quieren, pero no tienen una iglesia local y no están edificando el cuerpo de Cristo, que lo que tienen no está funcionando en una casa espiritual. Y creo que Fabio tiene esa autoridad en esas tres áreas, en lo personal, en la escritura y en la iglesia local. Y por eso vamos a escuchar lo que tiene para impartirnos hoy de cómo escuchar la voz de Dios y cómo funciona el ministerio profético en la iglesia local. Y de antemano quiero decirles que en el final, hoy es el lanzamiento del libro de Fabio Coelho en español, No apaguéis al espíritu, y en el final vamos a estar lanzando y contando un poquito más del libro, y todos los que ya son parte de la escuela y los que quieren ser parte también de la plataforma de Teletraining, es un libro que vamos a usar dentro de nuestra materia de dinámica profética, de adoración e intercesión profética y cómo usar lo profético en el ministerio local. Así que hoy va a ser una noche increíble. Qué bueno que estás conectado y espero que tengas tu corazón abierto para escuchar la voz de Dios hoy. Y acá vamos a entrar con mi amigo Fabio Coelho. Tudo beleza, meu amigo? Boa noite. Meu amigo, muito bom. Boa noite. Voy a estar acá como traductor. Para mí es raro hablar en español con un brasilero, pero yo voy a traducirlo y acá estoy para servirte. Bem-vindo, meu amigo. Muito bom. Obrigado pelo carinho, pelas palavras. E é um prazer estar aqui com você e com todo mundo que está assistindo. Dice, gracias por el cariño, por las palabras y es un gusto estar aquí con todos los que están asistiendo. Creio que, como você disse no início, é uma conexão de fato que Deus está produzindo Yo creo entre que o Brasil e o mundo latino. es una conexión que Dios está produciendo entre Brasil y el mundo latino. Amén, así es. Porque às vezes parece que a gente está isolado, né, dentro da América Latina. Es verdad. A veces parece que estamos aislados de América Latina, ¿no? Brasil, por tener el idioma portugués, parece que es un mundo aparte, es verdad. Mas que é como se existe uma graça sobre a América Latina e eu creio que não existe diferença entre aquilo que Deus está produzindo entre o Brasil e o resto da América Latina. Y yo creo que hay una gracia sobre América Latina y que no hay diferencia entre lo que Dios está produciendo entre Brasil y América Latina. Então eu creio que Deus está aproximando essas realidades. Creo que Dios está acercando esas realidades. E essa noite tem a ver com isso. Muito bom. Y esta noche tiene que ver con esto. Muy bueno. Então, meu amigo, como procedemos? Vamos lá, começamos. Vamos direto ao assunto. Então, vamos lá. A ideia aqui é falarmos sobre o relacionamento com a voz de Deus. La idea de hoy es hablar sobre cómo relacionarnos con la voz de Dios. Lembrando que Apocalipse diz que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Recordando que Apocalipsis dice que la voz del Señor es como el sonido de muchas aguas. Não sei se você já esteve em alguma praia e ficou sentado observando o som das águas. No sé si ya fuiste a alguna playa y estuviste sentado observando solo el sonido de las aguas. E você vai perceber o seguinte, que diante de muitas águas, às vezes o som das águas é muito forte. Y te vas a dar cuenta que a veces el sonido de las aguas es muy fuerte.
Em outros momentos é muito suave. Y en algunos otros momentos es muy suave. Mas a maior característica do som de águas é que ele é constante. Pero la mayor característica del sonido de las aguas es que es constante. Então, em momentos pode ser muito forte, En algunos momentos puede ser muy fuerte, outros momentos pode ser bem suave. en algunos momentos puede ser bien suave, Mas o som das águas sempre está ecoando. pero el sonido de las aguas siempre está sonando. Então, a voz do Senhor está sempre em movimento sobre a terra. La voz del Señor siempre está en movimiento sobre la tierra. Ela é como o som de águas. Esse como Às vezes é muito estridente Es como un sonido e de às vezes é agua muito suave. que a veces con mucho ruido y a veces muy suave. Mas a voz do Senhor sempre está em movimento. Pero la voz de Dios siempre está en movimiento. A questão não é se Deus fala ou não. La cuestión no es si Dios habla o no. A questão é se nós estamos parando para ouvir o que Ele está falando. La cuestión es si nosotros nos detenemos a escuchar lo que Él está diciendo. E baseado nisso, eu quero usar um texto em 1 Pedro 1:10, Basado en eso, quiero usar un texto en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10, que vai falar sobre o ministério dos profetas. que va a hablar sobre el ministerio de los profetas. Pedro está falando dos profetas da primeira aliança. Pedro está hablando sobre los profetas del primer pacto, Que escreveram o que chamamos de Antigo Testamento. los que escribieron lo que conocemos como el Antiguo Testamento. E ele vai falar sobre o procedimento desses profetas diante do Senhor. Y él va a hablar sobre cómo debe ser el procedimiento de estos profetas ante el Señor. E aqui eu quero abrir um parêntese. Eu quero convidar você a anotar o que você está ouvindo. Bueno, aquí yo quiero abrir un paréntesis e invitarte a que puedas registrar, anotar lo que estás aprendiendo. Enquanto estivermos falando, o Espírito vai comunicar verdades para você. Mientras estemos hablando hoy, el Espíritu va a comunicar verdades a tu vida. E o Senhor vai fazer queimar realidades no seu coração. Y el Señor va a hacer quemar realidades en tu corazón. Você precisa registrar aquilo que Deus fala com você. Y necesitas registrar lo que Dios te habla. Registrar o que Deus fala é honrar a sua voz. Registrar lo que Dios habla es honrar a su voz. Então, fecha o parênteses, vamos ao texto. Cierra el paréntesis y vamos al texto. Então diz a profecia, 1 Pedro 1:10. Así Foi dice, essa salvação que os profetas examinaram e dela procuraram saber com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vós. 1 Pedro 1:10. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes diligentemente. Perdón. Lê você aí. Já foi o versículo 11. Aí diz, investigando qual o tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo, que neles estava, indicava ao predizer os sofrimentos que sobreviriam a Cristo e a glória que viria depois desses sofrimentos. Si en el verso 11 dice, diligentemente inquirieron, investigaron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Esse é o procedimento do ministério profético. Este es el procedimiento del ministerio profético. São homens e mulheres que estão diante do Senhor, inquirindo, investigando o coração e a mente de Deus. Hombres y mujeres que están delante del Señor inquiriendo, o sea, investigando las intenciones del corazón de Dios. Não são pessoas que vivem a vida aleatoriamente e um dia a palavra cai sobre ela. Não é assim. Son personas que viven la vida de una forma aleatoria y que de repente la palabra cae sobre ella.
E muitas pessoas acham que profetas são pessoas que vivem uma vida normal. Mucha, E de repente a palavra cai como uma bomba na cabeça sí, delas. mucha gente cree que profetas son personas que viven la vida normal y de repente la palabra cae como una bomba sobre su vida. Não, Pedro está dizendo que não. Pedro está diciendo que no, Que eles tinham uma postura, uma busca. que ellos tenían una búsqueda, una postura. Eles examinavam, inquiriam, investigavam, perguntavam. Ellos examinaban, inquirían, preguntaban, investigaban. O Davi, em Salmos 27:4, ele diz assim: eu só quero uma coisa. David en Salmo 27:4 dice, yo solo quiero una cosa. Eu quero estar na sua casa todos os dias Yo quiero para estar en su, contemplar a sua beleza e fazer perguntas. yo quiero estar en su casa todos los días para contemplar su belleza y hacer preguntas. Algumas versões falam inquirir no seu templo. Algunas versiones dicen inquirir en su templo. Então o que Davi queria? Entonces, ¿qué era lo que David Todos os quería? dias. Todos los días. Ele queria estar na presença Él quería estar en su para presencia contemplar a beleza de Deus. para contemplar y la belleza de aprender. Dios y aprender. Então, essa postura que nós queremos abordar aqui, Entonces, esta es investigar Deus. esta es la postura que queremos conectar hoy. Investigar a Dios. O resultado da investigação é muito interessante. El resultado de la investigación es muy interesante. Diz que eles investigavam para saber o tempo e a ocasião que o Espírito de Cristo revelava a eles acerca do Evangelho. Dice que ellos investigaban para saber cuál era el tiempo que el Espíritu de Cristo iba a revelar el Evangelio. Então, é sobre isso que a gente quer falar aqui. De esto es lo que Como queremos hablar acá. investigar Deus. ¿Cómo investigar a Dios? Como buscar conhecer a sua mente e o seu coração. ¿Cómo buscar conocer a su mente y su corazón? Qual é o procedimento? ¿Cuál es el procedimiento? Bom, para isso nós vamos usar Daniel como exemplo. Para esto vamos a usar Daniel como ejemplo. Sem dúvidas, Daniel foi um dos profetas mais assertivos da história. Sin lugar a dudas, Daniel fue uno de los profetas más certeros de la historia. Daniel não apenas profetizou para o seu tempo, mas profetizou acerca da história da redenção. Daniel no solamente profetizó a su tiempo, sino acerca de la historia de la redención. Daniel profetizou sobre grande tribulação, volta de Jesus, ressurreição dos mortos. Daniel profetizó sobre el regreso de Jesús, la gran tribulación, la resurrección de los muertos. Ele também profetizou acerca do desenvolvimento dos impérios no mundo. Él también habló acerca del desarrollo de los imperios en el mundo. Ele fala sobre a queda da Babilônia, o Império Persa, Grécia e todo o desenvolvimento da história. Él habla sobre la caída de Babilonia, del imperio persa, de Grecia, todo el desarrollo de la historia que sucedió. Ele tinha plena clareza sobre o tempo que ele estava e sobre o futuro. Él tenía mucha claridad del tiempo que estaba y del futuro. Ele era um profeta incrível. Él era un profeta increíble. Bom, então, nos utilizando da vida de Daniel, nós vamos ver como que ele funcionava no dia a dia. Así que mirando la vida de Daniel, vamos a ver cómo él funcionaba en su día a día. Então, primeiro eu quero ler Daniel 9:1 com vocês. Quiero leer Daniel capítulo 9, versículo 1 con ustedes. A vida normal de alguém que investiga a Deus. La vida normal de alguien que investiga a Dios. Diz assim, Daniel 9:1. Daniel No primeiro 9, ano de Dario, filho de Assuero, da linha dos Medos, que foi constituído rei sobre os reinos da Babilônia.
en el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos. Versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, segundo o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, que as desolações de Jerusalém durariam 70 anos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por la palabra del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Primeiro ponto da vida normal de alguém que investiga a Deus. Primer punto de la vida normal de alguien que investiga a Dios. Daniel investigava a mente do Senhor por meio da Bíblia que ele tinha na época. Daniel investigaba la mente del Señor por medio de la Biblia que él tenía en aquella época. Como que ele entendeu o tempo que ele estava? ¿Cómo él entendió el tiempo que estaba viviendo? Ele diz que ele entendeu que o cativeiro ia durar 70 anos. Dice que él entendió que el cautiverio iba a durar 70 años. De onde ele tirou essa revelação? ¿De dónde sacó esa revelación? Lendo os escritos proféticos do profeta Jeremias. Leyendo los escritos proféticos del profeta Jeremías. Então Daniel é um profeta, Así que Daniel es un profeta, mas o dia a dia dele era investigar os profetas que vieram antes dele. pero su día a día era investigar los profetas que vinieron antes de él. O seu dia a dia era investigar a palavra profética, a escritura profética. Su día a día era investigar la palabra profética, la escritura profética. E assim ele entendia os tempos. Así él entendía los tiempos. Então, o primeiro ponto, que uma pessoa que está investigando o Senhor, El primer punto de una persona que está investigando al Señor precisa ter uma prática. necesita tener una práctica, perdón, que se cortó, repete ahí, Necessita ter uma prática diária una práctica diaria de investigar Senhor a partir da leitura bíblica. de investigar al Señor a través de la lectura bíblica. Então, pessoas mais ungidas que eu conheço, Las personas más ungidas que yo conozco, as pessoas de maior revelação que eu conheço, las personas de mayor revelación que conozco, não são as pessoas que têm mais sonhos, visões e impressões. no son las personas que tienen más sueños, visiones o impresiones. São as pessoas que mais leem a Bíblia. Son las personas que más leen la Biblia. Pessoas que querem conhecer o coração de Deus para esses dias. Personas que quieren conocer el corazón de Dios para estos días. Precisam ler a Bíblia toda, Nece- sempre. Necesitan leer la Biblia entera y siempre. Então, o que eu preciso? Ler a Bíblia toda. Entonces, ¿qué necesito? Leer toda la Biblia. Quanto? ¿Y cuánto Siempre. tiempo? Siempre. Então, quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Así que, ¿cuántas veces ya leíste toda la Biblia? Isso não é importante. O importante é se você sempre está lendo a Bíblia toda. Lo importante no es cuántas veces leíste la Biblia, el asunto es si siempre lo estás haciendo. Porque bueno. esse livro revela Cristo. Porque este libro revela a Cristo. Esse livro revela a mente de Deus. Este libro revela la mente de Dios. Quanto mais eu gasto tempo lendo e me alimentando desse livro, Cuanto más tiempo yo gasto alimentándome de este libro, o Espírito acende o meu coração el, com o fogo do conhecimento de Deus. el Espíritu enciende mi corazón con el fuego del conocimiento de Dios. Deixa eu te lembrar algo. Quando Jesus está profetizando em Mateus 24, Déjame recordarte, cuando Jesús está profetizando en Mateo 24, perguntaram para ele qual é o sinal da sua vinda e do final do mundo. le preguntaron a él, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? E ele está profetizando sobre
grande tribulação, o anticristo, a sua volta. Él está profetizando sobre la gran tribulación, del anticristo y su regreso. E no meio da profecia de Mateus 24, Y en medio de la profecía de Mateo 24, Jesus fala assim: Jesús dice así, lembra do que disse o profeta Daniel. acuérdate de lo que dice el profeta Daniel. Quem lê, entende. El que lee, entiende. Olha que loucura. Mira qué locura. O Deus encarnado, o Deus encarnado, El Dios encarnado, quando está profetizando, cuando está profetizando, ele está citando um versículo. él está citando un versículo. Daniel 11:31. Daniel 11:31. Ele está usando a Bíblia para profetizar. Él está usando la Biblia para profetizar. Ele está citando as Escrituras Él está citando las escrituras como base daquilo que ele estava falando. como base de lo que está hablando. Agora, se o Deus encarnado, Ahora, si el Dios encarnado, quando está profetizando, cuando está citando versículo, profetizando, está citando versículos, por que a gente tem a mania de sair falando as coisas da nossa cabeça? ¿por qué nosotros tenemos la idea de salir diciendo cosas desde nuestra cabeza? A Bíblia é o fundamento profético. La Biblia es el fundamento profético. Qualquer sonho, visão ou impressão que Cualquier, vai contra a Bíblia cualquier sueño, visión o impresión que va en contra de la Biblia precisa ser rejeitado. necesita ser rechazado. Qualquer impressão que tenta ressignificar a Bíblia Cualquier, precisa ser jogada fora. cualquier impresión que quiere resignificar la Biblia necesita ser tirado fuera. Daniel era um homem de revelação, Daniel era un hombre de revelación, que tinha uma prática, que tenía una práctica, investigar a Cristo por meio da Bíblia que ele tinha. investigar a Cristo por medio de la Biblia que él tenía en aquel momento. Segundo ponto, Segundo, Daniel 6:10. segundo punto, Daniel capítulo 6, versículo 10. A vida normal de alguém que investiga a Deus. Esta es la vida normal de alguien que investiga a Dios. Diz assim, Daniel 6:10. Daniel 6:10. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em casa no seu quarto, em cima onde estavam abertas as janelas, que davam para o lado de Jerusalém. E como antes costumava fazer 3 vezes ao dia, ajoelhou-se, orou e deu graças diante do seu Deus. Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, su aposento alto, mira, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como solía hacerlo antes, o sea, como era de su costumbre, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Uau, essa passagem é incrível. Este pasaje es increíble. Primeiro porque fala que ele subia para aposento alto, Porque habla que él subía a un aposento alto. que é a mesma palavra para cenáculo, Es la misma lá de palabra, Atos 2. claro, la misma palabra de aposento alto de Hechos 2. E aqui vai dizer que ele tinha um costume Y acá dice que él tenía la costumbre. Não é um momento isolado. No era un momento aislado. Ele não está fazendo isso porque está correndo perigo. Él no está haciendo eso porque solamente está bajo peligro. Ele tinha um costume, uma disciplina Él tenía una costumbre, una disciplina de 3 vezes ao dia de 3 veces al día orar orar diante do seu Deus. delante de su Dios. Essa expressão é muito importante, diante do seu Deus. Esta expresión es muy importante, delante de su Dios. Escuta o que eu vou falar. Todas as vezes que você ora, você está diante de Deus. Escucha lo que te digo. Todas las veces que oras, estás delante de Dios. Todas as vezes que você para a sua vida
para voltar o seu coração e a sua mente para a oração, todas las veces que detenés tu vida para dedicar tu vida a la oración, você está diante do trono de Deus. estás delante del trono de Dios. Orar não é apenas pedir. Orar no es solamente pedir. Orar é estar diante dele, Orar es estar delante de Él para derramar sua mente, o seu coração. para derramar su mente y su corazón. Ou seja, você falar como você está, o que você precisa, O sea, seus medos. decir qué estás sintiendo, lo que necesitas, tus miedos. Brigar com Deus. Quizás pelear con Dios. É rasgar o coração. Es rasgar el corazón. Mas orar não é só isso. Pero orar no es solamente esto. Orar também é estar num lugar Orar, disponível orar también es estar en un lugar disponible para que Deus derrame o seu coração e seus pensamentos sobre nós. para que Dios derrame su corazón y sus pensamientos sobre nosotros. É deixar Deus brigar com a gente também. Es dejar que Dios pelee con nosotros también. Orar é voltar a minha mente e o meu coração para Deus, Orar es volver mi mente y mi corazón a Dios para que Ele encha a minha mente com seus pensamentos e o meu coração com seus caminhos. para que Él llene mi mente con sus pensamientos y mi corazón con sus caminos. Pessoas proféticas precisam ter o costume de orar. Personas proféticas necesitan tener la costumbre de orar. E quando eu falo costume, eu falo de disciplina. Y cuando yo hablo de costumbre, estoy hablando de disciplina. Você precisa ter hora marcada. Necesitas tener una cita marcada. Você precisa se organizar para ter esse tempo na presença. Necesitas organizarte para tener ese tiempo en su presencia. Aí você pode falar assim, mas a minha vida é muito corrida. Me puedes decir, bueno, pero mi vida es tan movida. Mas Daniel, ele era governador da Babilônia. Pero Daniel era gobernador de Babilonia. Ele tinha um cargo de governo. Él tenía un cargo de gobierno. Além disso, ele era chefe dos magos da Babilônia. Y más allá de eso, era jefe de los magos de Babilonia. Ele tinha muitos afazeres. Él tenía muchos quehaceres, Mas ele organizou a sua vida pero él organizó su vida abrindo espaço para orar 3 vezes ao dia. abriendo un espacio para orar 3 veces al día. Quando eu abro a minha Bíblia, quando eu me volto para a oração, Cuando yo abro mi Biblia y me vuelvo a la oración, é como se eu estou dando um sinal para a sala do trono. es como que yo estoy dando una señal a la sala del trono. Eu abro espaço para que a sua voz venha ao meu encontro. Yo abro un espacio para que su voz venga a mi encuentro. Lembra que eu falei, a voz do Senhor está em movimento o tempo todo. ¿Se acuerdan lo que dije? Que la voz de Dios está en movimiento todo el tiempo. O problema é que a gente está tão agitado fazendo coisas El problema es que nosotros estamos tan agitados haciendo un montón de cosas que nós não abrimos espaço para a voz de Deus ferir o nosso que coração. no hacemos espacio para que la voz de Dios hiera nuestro corazón. Você que é missionário, ministro, pastor, me escuta. Tú que eres misionero, pastor, profeta, quiero que me escuches. Você pode estar ocupado fazendo coisas para Deus, Podés estar ocupado haciendo cosas para Dios sem ouvir a voz de Deus. sin oír la voz de Dios. Por isso você se cansa fazendo coisas para Deus, Por eso te cansás haciendo cosas para Dios, coisas que Deus nunca pediu para você fazer. cosas que Dios nunca te pidió que hagas.
o nosso chamado primário não é fazer coisas para Deus. Nuestro llamado primario no es hacer cosas para Dios. Quando Jesus chama os 12 apóstolos em Marcos 3, Cuando Jesús llama los 12 apóstoles en Marcos 3, diz que ele chamou 12 homens para estar com ele. Él llamó a 12 hombres para que estuviesen con Él. E a partir desse lugar de amizade, Y a partir de ese lugar de amistad, ele os enviou a pregar e a expulsar demônios e curar enfermos. Él los envió a predicar y a echar fuera demonios, a sanar enfermos. Isso, escuta, o envio Escucha eso, el envío para fazer para hacer precede o chamado para estar na presença. es anticipado por el llamado de estar en su presencia. Se você não tem tempo para a devoção a Deus, Si no tenés tiempo para devoción, para tu devoción a Dios, você deveria parar o que você está fazendo para Ele. deberías detener lo que estás haciendo para Él. Continuando, Daniel, na vida de Daniel. Así que siguiendo mirando la vida de Daniel. Terceiro ponto, El tercer punto, Daniel não trabalhava sozinho. Daniel no trabajaba solo. Ele trabalhava em equipe. Él trabajaba en equipo. Daniel no capítulo 2 vai falar sobre o sonho de Nabucodonosor. Daniel en el capítulo 2 va a hablar acerca del sueño de Nabucodonosor. Ele tem um sonho, chama os magos da Babilônia para interpretá-lo. Él tiene un sueño y llama a los magos de Babilonia para interpretarlo. Ninguém conseguiu e ele manda matar todo mundo. Nadie lo logró y mandaron matar a todos. E Daniel e seus amigos iam morrer junto. Y Daniel y sus amigos iban a morir juntos. Então Daniel pede, peraí, deixa que eu vou buscar a revelação desse sonho. Y Daniel dijo, no, espera para que yo voy a buscar revelación de ese sueño. Então vamos ler Daniel 2:17. Así que vamos a leer Daniel 2, versos 17. Diz assim: Então Daniel voltou para casa e contou o caso aos seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias. Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías. Versículo 18. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre aquele mistério. Daniel 2:18, para que pidieran misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio. Até aí. Olha que interessante. Daniel tem um problema. Mira que interesante. Daniel tenía un problema E ele vai buscar a revelação da parte de Deus. y él va a buscar revelación de parte de Dios. A primeira coisa que ele faz é compartilhar essa demanda com seus amigos. La primera cosa que hace es compartir esa demanda con sus amigos Para que eles pudessem orar juntos. para que ellos pudieran orar juntos, Para buscar o entendimento. para buscar entendimiento. Agora, olha o versículo 23. Ahora mira el verso 23. Porque o mistério foi revelado a Daniel. E Daniel falou para o rei o seu significado. Y Daniel dijo el significado al rey. Agora, qual é o processo para Daniel alcançar a revelação da voz de Deus nesse caso? Ahora, ¿cuál es el proceso para que Daniel alcance revelación en este caso? Olha o versículo 23. Mira el verso 23, Daniel 2:23. Diz assim: Ó Deus dos meus pais, a ti dou graças e louvor porque me deste sabedoria e força. E agora me revelaste o que te pedimos, no plural. Pois nos revelaste, no plural, este assunto do rei. Verso 23 dice, a ti Dios de mi Padre yo doy gracias y alabo porque me has dado sabiduría y poder y ahora me has revelado lo que habíamos pedido en plural, pues nos
has dado a conocer en plural el asunto del rey. Todo mundo, quando lê essa história, diz: olha como Daniel é incrível. Toda la gente cuando lee esta historia dice, mira cómo Daniel es increíble. Ele era um homem de revelação, Deus falava com ele. Daniel era un hombre de revelación, Dios hablaba con él. Mas quando você vai ver, assim, olhando o texto mais minuciosamente, Cuando vas a mirar el texto más minuciosamente, você vai ver que Daniel não acessou o coração de Deus sozinho. vas a ver que Daniel no accesó, no entró en el corazón de Dios solo. Ele e seus amigos oraram juntos Él y sus amigos oraron juntos e buscaram juntos a mente e o coração de Deus. y buscaron juntos la mente y el corazón de Dios. E diz que o Deus revelou para eles aquilo que deveria ser falado ao rei. Y él dice que Dios lo reveló a ellos lo que debería ser dicho el rey. Terceiro ponto, pessoas proféticas Tercer precisam punto, aprender. Pessoas proféticas precisam aprender personas proféticas necesitan revelação, aprender que revelação procede da comunhão. revelación precede de la comunión. E como já foi dito no início pelo Marcos, Y como fue dicho en el comienzo, não existe serviço profético No- individual. no existe servicio profético individual. Deus se revela a partir da comunhão dos santos. Dios se revela a partir de la comunión de los santos. Deus se revela a partir do corpo. Dios se revela a partir del cuerpo. E toda pessoa que quer se relacionar com a voz de Deus Y toda persona que se relaciona con la voz de Dios precisa fazer a partir de uma realidade corporativa. necesita hacerlo desde una realidad corporativa. Se Daniel no Antigo Testamento está trabalhando em equipe, Si Daniel en el Antiguo Testamento trabajaba en equipo, por que nós temos a mania de tentar ser profético solo? ¿por qué se nos ocurre a nosotros hoy querer ser proféticos solos? E não vai funcionar, você vai se enrolar. No va a funcionar, te vas a enredar. Paulo lá na frente em Coríntios vai dizer, tratando-se de profetas, fale 2 ou 3 e os demais julguem. Más adelante en 1 Corintios 14, Pablo dice, cuando se habla de lo profético, que cuando alguien quiera profetizar, hablen 2 o 3 y que los demás juzguen. Quem tá julgando o que você está falando? ¿Quién está juzgando lo que estás hablando o recibiendo del Señor? Com quem você está conferindo o que você está vendo e ouvindo quando você ora e lê a Bíblia? ¿Con quién te estás abriendo y te estás midiendo para ver si lo que estás diciendo es del Señor o no? Você é alguém que está na caverna, falando que está sozinho no mundo? ¿Será que sos alguien que estás en una cueva hablando solo lo que ves en el mundo? Ou você faz parte dos remanescentes que não se dobraram ao Baal? ¿O formás parte del remanente que no se doblegaron ante Baal? Talvez você está me ouvindo e está pensando, mas eu estou no tempo de caverna. Quizás me estás escuchando y estás diciendo, no, yo estoy en un tiempo de cueva. Mas eu quero te lembrar que o último profeta que entrou na caverna, Deus mandou ele sair de lá e procurar o remanescente. Pero quiero recordarte que el último profeta que entró en una cueva, Dios se metió ahí y lo hizo salir y que buscara el remanente. O serviço profético é corporativo El e servicio comunitário. profético es corporativo y comunitario. O serviço profético, ele precisa trabalhar em equipe. El servicio profético se necesita trabajar en equipo. Toda pessoa de revelação que não se submete a pastoreio vai cair na heresia. Toda persona de revelación que no se sujeta a un pastoreo, a un pastorado, va a caer en herejía. Então, esse é o terceiro ponto. Revelação, a voz de Deus, ela se manifesta na comunhão. Tercer punto es que la revelación de la voz de Dios se manifiesta en la comunión. Quarto ponto.
Cuarto punto, Vamos para Daniel 7. Daniel 7. Talvez Daniel 7, Daniel 7 em diante, é a parte mais grave do livro. Es probable que de Daniel 7 en adelante es la parte más grave, más tensa del libro. Do 7 ao 12, o pau quebra. Del 7 al 12 la cosa se pone brava. E no versículo 2, Capítulo 7, verso 2, isso, ele fala sobre uma visão. él habla acerca de una visión. E no versículo 3, ele diz que ele vê 4 grandes animais. En el verso 3 dice que él vio 4 grandes bestias. E essas 4 bestas falam de impérios mundiais. Y estas 4 bestias hablan de imperios mundiales. Aqui ele começa a profetizar sobre a história. Aquí él comienza a profetizar acerca de la historia. E ele está falando sobre impérios que iam oprimir as nações. Y él está hablando sobre imperios que iban a oprimir las naciones. Líderes que estariam operando na terra sob o sistema do anticristo. Líderes que estarían operando en la tierra bajo el espíritu del anticristo. Então ele está falando sobre a queda do Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império da Grécia. Está hablando de la caída del imperio babilónico, del imperio medo-persa y de Grecia. Ele está falando sobre a história, Ele ele está está falando sobre a atuação do diabo Él está na história. hablando sobre la actuación del diablo sobre la historia. Então, essa é a visão de Daniel. Así que esta es la visión de Daniel. Aí lá no versículo 8, ele vai ver o chifre pequeno. Así que en el verso 8 él ve como el cuerno pequeño, que é o anticristo, que es el anticristo, que vai ser um líder mundial que vai perseguir Israel. que es un líder mundial que va a perseguir a Israel. Então, olha o cenário. Ele está olhando a história, Mira la escena. Él está mirando la historia, ele está observando a operação de Satanás, está observando la operación de Satanás, ele está contemplando o anticristo. está contemplando el anticristo. E aí no versículo 9, tem uma expressão que é muito importante. Y en el verso Que 9 hay una expresión muy importante. Que diz, continuei olhando. Dice, seguí mirando. Como está em espanhol, Marcos? Seguí mirando. Isso é para nós algo muito importante. Esto es algo para nosotros muy importante. Ele não apenas estava contemplando uma visão. Él no solamente estaba contemplando una visión, Ele continuou olhando. él siguió mirando. Ele permaneceu olhando. Él permaneció mirando. Ele viu o diabo operando, ele viu o anticristo, Él vio el anticristo operar, él vio a Satanás, el diablo, mas ele não parou em contemplar o império das trevas em ação na terra. pero él no se detuvo solo mirando las tinieblas sobre la tierra. Ele continuou olhando. Él siguió mirando. E no versículo 9 diz: Y en el verso, continuei olhando até que foram postos tronos, e um ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, o seu cabelo, o cabelo da sua cabeça era como lã puríssima, o seu trono era como chama de fogo, e as rodas dele eram como fogo ardente. el verso 9 dice, seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de día se sentó y su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como la lana pura, su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. E aí, o que acontece é que no versículo 13, Lo que sucede acá en el verso 13, Daniel diz 7, assim: 13, eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi que alguém parecido com o Filho do Homem vinha nas nuvens do céu.
Ele se dirigiu ao Ancião de Dias e a ele foi levado. En el verso 13, en mi versión, que es la nueva Biblia de Latinoamérica, dice: seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. E continuei olhando. Y seguí mirando. Ah, E buenísimo. aí no versículo 14 diz: E foi-lhe dado domínio, glória, reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, e não se passará. E o seu reino é tal, que não será destruído. Y le fue dado, verso 14 dice: le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. E o quarto ponto e o último que eu quero trabalhar com El vocês cuarto y último punto que quiero trabajar con ustedes é que Daniel viu a desgraça na história, Daniel vio la desgracia en la historia, ele viu os governos corruptos, él vio los gobiernos corruptos, ele viu Satanás operando por trás desses governos, él vio a Satanás obrando detrás de esos gobiernos, ele viu o anticristo, a grande tribulação, él vio el anticristo, la gran tribulación, mas o seu foco pero não era dar testemunho acerca do que o diabo faz. Pero su enfoque no era dar testimonio acerca de lo que el diablo hacía, E nem dar testemunho sobre o caos das nações. ni dar testimonio acerca del caos en las naciones. Ele continuou olhando, Él siguió mirando até que ele As- olhou para a sala do trono. hasta que él miró a la sala del trono. Imagina, ele ficou olhando no meio do caos da história, Imagínate que él estaba mirando en medio del caos en la historia, mas ele continuou olhando. pero él siguió mirando. E ele viu o Pai assentado no trono, governando sobre a história. Y él vio al Padre sentado en el trono gobernando sobre la historia. E ele viu Jesus, o Filho do Homem, Y él vio a Jesús, el Hijo del Hombre, recebendo o domínio sobre todas as nações. recibiendo el dominio sobre todas las naciones. Yeah. Só para você sacar, Y solo para que te des cuenta, Daniel 7 Daniel 7 é a mesma coisa que João viu em Apocalipse 5. es la misma cosa que Juan vio en Apocalipsis 5. Cristo recebendo o domínio sobre a criação. Cristo recibiendo el dominio sobre la creación. Então, o espírito da profecia não é o testemunho do que o diabo faz. Así que el espíritu de la profecía no es el testimonio de lo que el diablo hace. O espírito da profecia não é aquilo que está de errado no mundo. Espíritu de profecía no es lo que está mal con el mundo. O espírito da profecia é o testemunho de Jesus. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Então, o mundo pode estar mal. Así que el mundo puede estar mal. Satanás pode estar operando de várias formas. Satanás puede estar obrando de diferentes formas. Mas os nossos olhos não estão focados nisso. Pero nuestros ojos no están enfocados en eso. Yeah. Nós vamos continuar olhando. Vamos a seguir mirando. Vamos continuar investigando, Vamos a buscando, seguir investigando y buscando até discernir o que Cristo está fazendo sobre as nações agora. hasta discernir lo que Cristo está haciendo sobre las naciones ahora. Yeah. Nós vamos dar testemunho que Deus é soberano sobre a história e sobre as nações. Vamos a dar testimonio que Dios es soberano sobre las naciones y sobre la historia. Esse é o nosso foco. Este es nuestro enfoque. Eu lembro em João, no capítulo 1, Yo me acuerdo de Juan perdão, em 1. Apocalipse, capítulo 1, Me acuerdo de Apocalipsis, Apocalipsis. capítulo 1, escrito por Juan. João está olhando os candelabros. Que Juan está mirando los candelabros.
Mas de repente ele disse, e eu continuei olhando. Dice, y yo seguí mirando. E eu vi o Filho do Homem, Cristo, andando no meio dos candelabros. Y yo vi el Hijo del Hombre Cristo caminando en medio de los candelabros. Ele continuou olhando. Él siguió mirando. O meu foco não é contemplar tudo que está errado na igreja. Mi enfoque no es estar mirando todo lo que está mal en la iglesia. O meu foco não é olhar para os símbolos. Mi enfoque no está mirando a los símbolos. O meu foco é olhar para Cristo. Mi enfoque es mirar a Cristo. Yeah. Cristo, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Yeah. E eu quero terminar relendo o primeiro texto que nós lemos. Así que quiero terminar releyendo el primer texto que leímos. E eu vou recapitular os 4 pontos que citamos em Daniel. Y voy a recapitular los 4 puntos que citamos en Daniel. Como ele investigava a Deus? ¿Cómo él investigaba a Dios? Como ele conhecia a mente e o coração de Deus? ¿Cómo él conocía la mente y el corazón de Dios? Ele tinha uma disciplina. Él tenía una disciplina. Então ele buscava a revelação da voz de Deus por meio da Escritura. Entonces él buscaba la revelación de la voz de Dios por medio de la Escritura. Ele enxergava o Cristo que se revelava na Escritura. Él podría ver el Cristo que se revelaba en la Escritura. Ele conhecia a mente de Deus por meio da oração. Él conocía la mente de Dios por medio de la oración. Lembrando que a oração para ele não era só em momentos de emergência. Recordando que para él la oración no era solo en momentos de emergencias. A oração para ele é uma prática diária. Oración para él es una práctica diaria. Todos os dias ele estava diante da presença do Senhor. Todos los días estaba delante de la presencia del Señor. Terceiro ponto, ele acessava a revelação por meio da comunhão com seus amigos espirituais. Tercer punto, él accesaba a la revelación por medio de la comunión con sus amigos espirituales. E quarto, ele tinha uma obsessão. Cuarto, él tenía una obsesión. Olhar para o Cristo Mirar a Cristo no meio de tudo que ele via. en medio de todo lo que veía. Contemplar a soberania de Deus em tudo aquilo que ele percebia. Contemplar la soberanía de Dios en todo lo que él percibía. O seu foco não era o diabo. Su enfoque no era el diablo. Seu foco não eram os problemas. Su enfoque no eran los problemas. O seu foco era a obra de Cristo na história e no tempo. Su enfoque era la obra de Cristo en la historia y en el tiempo. Se você é um profeta do caos, Si sos, você não está sendo profético de verdade. si sos un profeta del caos que solo habla lo malo, no estás siendo profético de verdad. Nós não denunciamos o mal para levantar o mal. Nosotros no denunciamos lo malo para levantar lo malo. Na verdade, a denúncia tem a ver com exaltar a pessoa de Cristo. La verdad que la denuncia tiene que ver con exaltar la persona de Cristo. Então, eu gasto mais tempo apontando para a justiça de Cristo Entonces yo paso más tiempo apuntando a la justicia de Cristo do que a maldade do mundo. que la maldad del mundo. E vamos voltar para 1 Pedro 1,10. Así que volvemos a 1 Pedro 1:10 E aqui eu termino e passo para o Marcos. y con eso termino. Leia aí, Marcos, 10 e 11 para nós. 1 Pedro 1:10 y 11. Otra vez, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Aqui, os profetas que investigam a mente e o coração de Deus, Los profetas que investigan la mente y el corazón de Dios,
Eles entendem o tempo. Ellos entienden el tiempo. Eles entendem as estações na história. Ellos entienden las estaciones en la historia. E o mais importante, Y lo eles más dão importante, testemunho ellos dan testimonio de Cristo. de Cristo. Agora, Marcos, olha que interessante. Ahora mira qué interesante. Pedro está falando dos profetas do Antigo Testamento. Pedro está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Ele não está falando dos profetas do Novo Testamento. Él no está hablando de los profetas del Nuevo Testamento. Nem tinha Novo Testamento. Ni tenía Nuevo Testamento. Ele está falando dos profetas do Antigo Testamento que davam testemunho de quem? Ellos estaban hablando de los profetas del Antiguo Testamento que daba testimonio de quién. Está escrito aqui. Testemunho de Cristo. Testimonio de Cristo. Então, de Gênesis a Apocalipse, Así que de Génesis a Apocalipsis, a palavra profética tem um fim. la palabra profética tiene un fin. Revelar a pessoa de Cristo e o Revelar plano da redenção. la persona de Jesucristo y el plan de la redención. Esse é o nosso foco. Este es nuestro enfoque. Esse é o nosso trabalho. Este es nuestro trabajo. Testemunhar acerca de quem Jesus é, Dar testimonio de quién Jesús es, de quais são os seus pensamentos e planos, de cuáles son sus pensamientos y sus planes, quais são as suas verdades absolutas cuáles son sus verdades absolutas e acerca daquilo que ele ama e acerca daquilo que ele odeia. y acerca de lo que Él ama y acerca de lo que Él odia. E por último, qual é o evangelho? Por último, ¿cuál es el Evangelio? Que plano é esse que Cristo vai consumar diante de nós? ¿Qué plano es este que Cristo va a consumar delante de nosotros? Então, eu creio que tem bastante material para a gente trabalhar em como desenvolver Hay mucho material aquí o para trabajar. relacionamento com a voz de Deus. Mucho trabajo acá para desarrollar cómo relacionarnos con la voz de Dios. Increíble, magistral. Obrigado, Fábio. Faz sentido, meu amigo? Ah, sí, 100%. Bueno, los que quieran comentar acá, ¿qué frases te resaltaron? ¿Qué cosas crees que Dios te está trayendo convicción de cambio en tu forma de escuchar a Dios, en tu forma de profetizar? ¿Qué cosas necesitas ya poner en acción? Como por ejemplo volverte más experto en las escrituras o crecer en tu disciplina de oración o desarrollar comunión con amigos de reino, amigos de pacto, seguir mirando hasta contemplar a Cristo. Sería bueno que escribieras acá qué cosas el Señor te confrontó mientras estaba esta clase, para que no sea algo solo teórico. La idea de esta clase no es agregar información a tu cerebro, sino fuego a tu corazón. Que de verdad salgas encendido por querer conocer más a Cristo, que es el espíritu de la profecía. Obrigado, mi hermano. Y mira, y para todos los que quieren profundizar en eso, tengo dos noticias para darles. Número uno es que está la plataforma de entrenamiento de TTL Training disponible para todos los que quieran especializarse en el ministerio de cualquier parte del mundo, a tu tiempo, en tu horario, podés ser parte, donde tenemos 4 materias, que es el Evangelio completo, lo que le hizo, lo que le está haciendo, lo que va a hacer. Otra es la iglesia gloriosa, cómo ser la iglesia que le espera en los últimos tiempos. Otra materia es la Gran Comisión, que no va a haber fin sin cumplimiento de la Gran Comisión. Y número 4, dinámica profética, justamente de la adoración y intercesión continua en la iglesia local. Entonces, está ahí abiertas las inscripciones para los que quieran ser parte de la plataforma de entrenamiento de TTL Training online. O sea, es ttltraining.com. Creo que debe estar apareciendo en la pantalla. Hey, yo quiero honrar al equipo de TTL Training que está detrás de la pantalla, orando y transpirando la camiseta para producir esta transmisión. Los honro, de verdad lo están haciendo muy bien. Y todos los que están en su casa, que también ayúdenme a aplaudir a toda la gente que está acá detrás de cámara para que esto suceda. Así que ahí está ttltraining.com para que seas parte de esta plataforma de entrenamiento. Y un libro que nosotros usamos para la dinámica profética es el libro de Fabio, que cuando yo lo conocí a Fabio, fue el primer libro que yo leí y que me bendijo mucho. Quiero decirles eso a nivel personal. Fabio nos dio una palabra
A mí, en lo personal, cuando yo lo conocí la primera vez, en 2017, nosotros estábamos haciendo un movimiento que se llamaba América Adora a Jesús y muchas conexiones en Estados Unidos. América, no por Estados Unidos, sino por todo el continente. Hicimos un evento en Miami que juntamos representantes de los 35 países, de Canadá hasta Argentina, de todo el continente americano. Fue una bendición según nuestro criterio en aquel momento. Pero yo me acuerdo que cuando conocí a Fabio en ese año, él me dijo, veo que el Señor trae un cambio, que el hub de ustedes no va a ser Miami, sino va a ser Jerusalén. Y de verdad que en aquel momento no tenía ningún sentido lo que estaba diciendo, porque estábamos justamente trabajando fuertemente ahí en Norteamérica y todos nuestros contactos estaban ahí. Pero hoy, 6 años después de esa palabra, yo doy testimonio de que fue una palabra directiva del Señor para nuestro ministerio Toma tu Lugar. Y hoy nosotros estamos enviando gente a Jerusalén, nosotros estamos yendo constantemente y realmente hay una conexión entre lo que está pasando en el continente americano con el Medio Oriente. En unos días, gente de Teletraining se están yendo a Turquía a estar como misioneros. 3 de Teletraining estuvieron en Israel ahora hace poquito. Que de verdad hay un puente que se armó entre América Latina y el Medio Oriente. Y doy testimonio que comenzó mucho con esa palabra y después, bueno, fuimos profundizando en las Escrituras. El Señor nos fue guiando a entender el plan de Dios en los últimos tiempos y nos dimos cuenta que tiempo y geografía es muy importante para el Señor y comenzamos a alinear nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestra energía en lo que colaboraba con el regreso de Cristo en esta tierra, y mucho de ese disparador fue el ministerio profético que Dios dio a Fabio, y ahora nos estamos conectando cada vez más. Él ha estado en México predicando ahí en portuñol, ¿no? Já em breve vai pregar em espanhol, né? Eu me ajude. Estuvo en Miami hace poquito, en Florida, también predicando. Y hoy sale el libro No apaguéis al espíritu, que queremos recomendar a todos. Está en formato digital, que ahora mismo con un clic ya lo puedes tener el libro en tu casa. ¿Y dónde ponemos el link? En los grupos. Bien, en los grupos de WhatsApp, en los grupos que estás, todos los que están en los grupos, ahí va a aparecer el link con el libro No apaguéis el espíritu, que ese libro son consejos prácticos de cómo vivir el ministerio profético en la iglesia local. ¿Qué se podría falar más sobre el libro, Fábio? Então, primeiro que o prefácio para a língua hispânica é do Marcos Brunet. Então... Primero que el prólogo, dice que el prólogo fue hecho por un tal de Marcos. Já o prefácio já é incrível. Dice que el prólogo ya es increíble, dice. E esse livro é um guia de como desenvolver o dom da profecia a partir da igreja. Este libro es una guía de cómo desarrollar el ministerio de la profecía a través de la iglesia. Então, o objetivo é ensinar como buscar os dons e como servir por meio dos dons. El objetivo es cómo buscar los dones y cómo servir a través de los dones al cuerpo de Cristo. O objetivo não é instruir as pessoas a ter superpoderes, mas é como servir na igreja local. El objetivo no es que las personas aprendan a tener superpoderes, sino cómo servir en la iglesia local. Muy bueno. Esse livro também fala sobre como discernir falsos profetas. El libro también habla de cómo discernir falsos profetas. Jesus disse em Mateus 24, tende cuidado, porque os falsos profetas vão enganar a muitos. Jesús dijo en Mateo 24, tengan cuidado, porque los falsos profetas van a engañar a muchos. Então ele vai te ensinar a discernir o comportamento e o discurso de falsos profetas. Así que te va a enseñar a discernir el comportamiento y el discurso de falsos profetas. Interesantísimo. E, além disso, ele também fala sobre a dinâmica dos 5 ministérios e dos santos. Y también en el libro habla de acerca de la dinámica de los 5 ministerios y de los santos. O que faz um apóstolo, o que faz um profeta e como os santos se relacionam com isso. De lo que hace un apóstol, lo que hace un profeta y cómo los santos se relacionan con esto.
E por último, o livro fala do que a gente chama de democratização da voz de Deus. Y por último, el libro habla acerca de lo que decimos la democratización de la voz de Dios. Que é todo aquele que nasceu de novo pode e deve se relacionar com a voz de Deus. Todo aquel que nació de nuevo puede y debe relacionarse con la voz de Dios. Excelente. Esse livro não é um livro para profetas. Este libro no es un libro para profetas. Esse livro é para todo aquele que nasceu de novo. Este libro es para todo aquel que nació de nuevo. Porque Paulo diz em Perdão. Coríntios 14, busque Porque os dons. Pablo dice en Corintios 14, 1 Corintios 14, busque los dones, Principalmente o dom da profecia. principalmente el don de profecía, Porque aquele que profetiza edifica a igreja. porque el que profetiza edifica la iglesia. Ahí la gente me está Entonces, preguntando está preguntando el nombre del libro y en qué grupo está. Solamente para reforzar, el nombre del libro es No apaguéis el espíritu. Hay un link acá en los que están en YouTube. Hay un link que vos clicás en el link y ya entras en el grupo de WhatsApp y ahí está toda la información de cómo tener el libro ahora mismo. Muito bom. Sí, perdón. Y- El libro está en español. Sí, otra pregunta. Sí. Es el lanzamiento del libro en español. Así que lo puedes comprar ahora mismo y tenerlo en español. No apaguéis al espíritu. Lembrando que é um e-book e você, em qualquer lugar do mundo, você pode adquirir. Eso, es un ebook, es un libro digital que lo puedes ahora mismo adquirir y tener en tu dispositivo digital. No es físico por ahora. Pronto va a estar en las mejores librerías de América Latina, pero ahora lo puedes tener en formato digital. E, por último, o livro também ensina acerca do que a gente chama desse profético de todos os santos. Y por último, el libro también enseña acerca de lo que decimos lo profético de todos los santos, Onde todos podem profetizar. donde todos pueden profetizar. E qual é a relação da profecia com a intercessão, ¿Y cuál es la relación de la profecía con la intercesión? a relação da profecia com a música, La relación de la profecía con la música, a relação da profecia com a pregação do evangelho. la relación de la profecía con la predicación del Evangelio. Então, nosso objetivo é traduzir esse livro para o espanhol, Y nuestro objetivo al traducir este libro al español é ferramentar o maior número de pessoas no mundo latino es dar herramientas a la mayor posible cantidad de gente en América Latina para que o testemunho de Jesus cresça nas nações. para que el testimonio de Cristo crezca en las naciones.